La filosofía antigua es considerada la fase de dudas existenciales. Esta nace en Grecia en el siglo VI a.C. y termina en el siglo IV después de Cristo. Esta se da en otros lugares, pero quien impone son ellos, por un buen sistema formal y racional, dándose esas dudas de quién soy y mi propósito en el mundo, concluyendo el para qué vivir. Es el inicio del todo. Los filósofos se encargaron en esta etapa de dar un lenguaje crítico y reflexivo, ya que al mirar a sus alrededores se preguntaban el por qué, cómo nacía, cómo se lograba tener eso. Así que se dio un pensamiento de la naturaleza. La filosofía medieval es la filosofía que se desarrolló en Europa y Occidente Medio durante lo que hoy se llama el Medioevo o la Edad Media, que se extiende aproximadamente desde la caída del Imperio Romano hasta el Renacimiento. La filosofía medieval se caracteriza principalmente por intentar conciliar las doctrinas cristianas con la filosofía heredada de la antigüedad clásica. ¿Qué es la filosofía moderna? La filosofía moderna se define como la intención de llegar a los mismos términos de implicación intelectual para resolver problemas que surgen por la revolución científica y abarca a grandes pensadores desde la época del Renacimiento, desde el siglo XIV hasta alrededor del año 1800. La filosofía moderna nace como un quiebre del pensamiento establecido en la Edad Media, con la aparición de los humanistas y de los movimientos renacentistas. La filosofía moderna se caracterizó porque sus representantes orientaron sus ideas y estudios en tres áreas: la naturaleza física o el mundo, Dios y el hombre. Estos últimos no se comprendían como objetos reales, sino como imágenes de la razón. La razón era la primicia de esta corriente de reflexión, ya que se exponía como elemento que encerraba toda certeza. De esa forma, durante la modernidad, el pensamiento racional adquirió una dinámica reflexiva en la que no era tan necesario conocer los hechos, sino conocerse a sí mismo. La filosofía contemporánea es aquella filosofía que se desarrolla en el periodo actual de la historia de la filosofía occidental, es decir, que corresponde a la edad contemporánea, siglo XIX, XX y lo que va del XXI. Por extensión, se llama también con este nombre la filosofía producida por filósofos que aún están vivos. No debe ser confundida con la filosofía moderna, que inició en el Renacimiento y culminó con la Ilustración. La filosofía contemporánea supone una ruptura conceptual con la filosofía moderna, derivada de la crisis de los valores y la premisa de pensamientos ilustrados. El resultado fue amplio abanico de las corrientes filosóficas, muchas de las cuales nacieron en franco antagonismos unas con otras y posteriormente conjugadas en nuevas corrientes que asimilaron dicho antagonismo y que trataron de conciliar diferencias. La ética se relaciona con el estudio de la moral y de la acción humana. La estética es la rama de la filosofía que estudia la esencia y la percepción de la belleza. La lógica es la parte de la filosofía que estudia las formas y principios generales que rigen el conocimiento, el pensamiento humano, considerado puramente en sí mismo, sin referencia a los objetos. La metafísica hace ilusión a una rama de la filosofía que se ocupa de estudiar la naturaleza, la realidad y sus leyes y componentes fundamentales. La ontología estudia la naturaleza del ser, la existencia y la realidad, tratando de determinar las categorías fundamentales y las relaciones del ser en cuanto ser. La epistemología se ocupa de estudiar la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento. Platón nació en el año 427 a.C. en Atenas. Discípulo de Sócrates, quien lo fue por más de 20 años, y los presocráticos, ya sea Parménides y Pitágoras, ellos fueron quienes les dio las bases filosóficas para poder entender este mundo. A temprana edad entró en relaciones con la política, pero no le parecía, y mejor se dedicó a filosofar. En esto creó la teoría gubernamental, la cual se da en base a tener el poder, quedando primero a los filósofos gubernamentales, después guerreros y por último artesanos y labradores. Aristóteles fue un filósofo, polímata y científico nacido en la ciudad de Estagira, al norte de la antigua Grecia. Es considerado, junto a Platón,
el padre de la filosofía occidental. Sus ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de 2 milenios. Aristóteles fue un discípulo de Platón y de otros pensadores como Eudoxo. Durante los 20 años que estuvo en la Academia de Atenas, fue maestro de Alejandro Magno en el reino de Macedonia durante casi 5 años. En la última etapa de su vida fundó el Liceo en Atenas, donde enseñó hasta un año antes de su muerte. Aristóteles, a lo largo de su vida, escribió cerca de 200 obras sobre una enorme variedad de temas, entre ellas lógica, metafísica, filosofía de la ciencia, ética, filosofía política, estética, retórica, física, astronomía y biología. ¿Quién fue Pitágoras? Pitágoras fue un filósofo y matemático griego considerado como el primer matemático puro. Contribuyó de manera significativa en el avance de la matemática helénica, la geometría, la aritmética, derivadas particularmente de las relaciones numéricas y aplicadas por ejemplo a la teoría de pesos y medidas, a la teoría de la música o a la astronomía. Respecto a la música, sus conceptos de 1, 4 y 5 fueron los pilares fundamentales en la armonización griega y son los utilizados hoy en día. Es el fundador de la escuela pitagórica, una sociedad que, si bien era de naturaleza predominantemente religiosa, se interesaba también en medicina, cosmología, filosofía, ética y política, entre otras disciplinas. El pitagorismo formuló principios que influyeron tanto en Platón como en Aristóteles, y de manera más general en el posterior desarrollo de la matemática y en la filosofía racional en Occidente. Voy a hablar de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino fue el más importante intelectual de la Alta Edad Media, el hombre que integró el sistema filosófico de Aristóteles, el concepto de la ley natural y la teología cristiana para forjar el tomismo, una asombrosa síntesis de filosofía, teología y ciencias humanas. Este joven italiano nació en la aristocracia, hijo de Landolfo, conde de Aquino en Rocaseca, en el reino de Nápoles. Estudió a temprana edad con los benedictinos y luego en la Universidad de Nápoles. A los 15 años intentó entrar en la nueva orden de los dominicos, pero sus padres le impidieron físicamente hacerlo, manteniéndolo encerrado durante 2 años. Santo Tomás escapó y se unió a los dominicos y luego estudió en la Colonia y finalmente en París, y se enseñó ahí y en otros centros universitarios europeos. Aquino era tan corpulento que se decía que tenía que recortarse una gran sección de la mesa de comidas para que se pudiera sentar en ella. Aquino escribió numerosas obras, empezando por sus comentarios a las sentencias de Pedro Lombardo en la década de 1250, y terminando con su magistral y enormemente influyente Suma Teológica en 3 partes, escrita entre 1265 y 1273. Fue la obra Suma, más que ninguna otra obra, la que iba a establecer el tomismo como corriente principal de la teología escolástica católica para los próximos siglos. David Hume nació en Edimburgo el 7 de mayo de 1711 y falleció en Ibidem 25 de agosto de 1776. Fue un filósofo, economista e historiador escocés. Constituye una de las figuras más importantes de la filosofía occidental y de la ilustración escocesa. Hume afirma que todo conocimiento deriva, en una última instancia, de la experiencia sensible. Sus obras principales son Tratado de la Naturaleza Humana, 1739, e Investigación sobre el Entendimiento Humano, de 1748. David Hume influyó en el utilitarismo, el positivismo lógico, la filosofía de la ciencia, la filosofía analítica, la ciencia cognitiva, la tecnología y otros movimientos. Sospecho que los negros y en general todas las otras especies de hombres, de las que hay unas 4 o 5 clases, son naturalmente inferiores que los blancos. Esa fue una cita textual de David Hume. Obviamente eran otra época, otras ideas, pero se le ha estado acusando de racista en estos tiempos. Jean-Paul Sartre nació en París el 21 de junio de 1905, hijo de Jean-Baptiste Sartre y Annie Marie Sartre. El 17 de septiembre de 1906 muere su padre, Jean-Baptiste Sartre, que era oficial de marina.
a causa de una fiebre contraída en uno de sus viajes por el sureste asiático. Durante su infancia y los primeros años de su juventud, Zárate será educado por un medio burgués e intelectual, que marcará buena parte de su formación intelectual, pero que irá evolucionando hasta terminar por ser considerado un símbolo del pensador comprometido con los problemas de su tiempo. Sartre ha sido sin duda uno de los grandes filósofos de nuestro tiempo, conocido principalmente por desarrollar el existencialismo de Heidegger en su obra El ser y la nada, en el cual afirma que la existencia procede a la esencia. La filosofía de Sartre fue un gran avance filosófico del siglo XX. Las aportaciones de su planteamiento existencialistas fueron: primero, da a conocer un ateísmo consecuente, es decir, afirmando que Dios no existe. Afirmaba también que no hay una naturaleza humana diferente a la divina, por lo tanto, el hombre no tiene la esencia, y si la tiene es fruto de su existencia. Punto número 2. Responsabiliza al ser humano, al decir que con cada proyecto o acción que decidimos realizar libremente se establece un compromiso con toda la humanidad. Y punto número 3. La vida tiene un sentido si cada uno le da sentido particular. Al afirmar que Dios no existe, la existencia humana queda vacía de sentido, por lo que cada individuo le da sentido. En París, en octubre de 1929, Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir se enamoran profundamente y se convertirían en dos de los pensadores más influyentes de su época. Basado en lo aprendido, Pitágoras fue un filósofo griego matemático, considerado el primer matemático puro. El pitagorismo influyó tanto en Platón como en Aristóteles. La filosofía moderna se caracterizó por sus representantes que orientaron sus ideas y estudios en tres áreas: la naturaleza física o el mundo, Dios y el hombre. La es la rama de la filosofía que estudia la percepción de la belleza. La lógica es la parte que estudia las formas y los principios generales que rigen el conocimiento humano.